Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Soy el profesor Odilio Flores y desde Honduras, Centroamérica, traigo a usted el vídeo número 11 de 15 del examen de cálculo del Instituto Especializado de Educación Superior Loyola de República Dominicana. Estamos con esta saga de ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace. Ahorita estamos pues en la parte con unos ejercicios sobre transformadas. Nos dice el numeral 5, encontrar en cada caso la transformada indicada. Y el inciso G nos dice la transformada, calcular la transformada de t cuadrado por el seno de 3t. Ya vimos en un vídeo anterior que se aplica la fórmula de la transformada de t a la k por f de t, que eso es igual a menos 1 elevado al exponente k, por la segunda derivada de la transformada de f de t. Entonces podemos ver aquí t al cuadrado, entonces k sería igual a 2 y f de t sería seno de 3t. Aquí lo tenemos planteado. Ok. Entonces si aplicamos por separado el seno de 3t, la transformada del seno de 3t, acuérdense que la transformada del seno, según la tabla de las transformadas, acuérdense que aquí el seno aplica cuando tenemos arriba a y abajo tenemos ese cuadrado más a al cuadrado. Y justo como 9 es 3 al cuadrado, entonces quiere decir que el seno, la transformada del seno de 3t es 3 sobre s cuadrado más 9. Ok, repito, en la tabla de las transformadas aparece a sobre s cuadrado más a al cuadrado. ¿Cuándo corresponde eso? Igual el seno de a por t. Y repito, en este caso a es 3 porque 3 al cuadrado es 9. Ok, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos sigue? Nos resta calcular la primera y la segunda derivada porque vamos a aplicar la segunda derivada. La primera derivada de 3 sobre s cuadrado más 9 es igual a menos 6s sobre s cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Cómo se calcula eso? Vamos a ver si usted me entiende. No olvide que aquí sería la derivada de un cociente. La derivada de un cociente. La derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador, que sería 0 por la derivada del denominador. Y luego menos el numerador por la derivada del denominador, ¿ok? Y luego entre el cuadrado del denominador. Entonces, como la derivada de 3 es 0, 0 por s cuadrado 9 es 0. Y luego menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? La derivada de s cuadrado es 2s y la derivada de 9 es 0. Por lo tanto, 3 por 2s es 6s. Por eso aquí tenemos menos 6s sobre el cuadrado de s cuadrado más 9. Ahí tenemos calculada la primera derivada. Pero como también necesitamos calcular la segunda derivada, entonces el menos 6 sale a multiplicar y entonces nos quedaría s entre s cuadrado más 9 al cuadrado. En la derivada del cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Es lo que dice. Ok, vamos a ver. Entonces repetimos, al sacar el menos 6 afuera nos queda en el numerador simplemente s. ¿Cuál es la derivada de s? La derivada de s es 1 por el denominador sin derivar, 1 por s cuadrado más 9 al cuadrado es igual a sí mismo. Luego dice menos el numerador que sería s, oiga bien, menos el numerador que sería s por la derivada del denominador, es decir, por s por 2, por s cuadrado más 9 y luego por la derivada del argumento, por la derivada de s cuadrado más 9. La derivada de s cuadrado más 9 simplemente es 2s. Aquí aplicamos la regla de la cadena. Por si se confundió de manera rápida, la derivada del cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y lógicamente abajo entre el cuadrado del denominador. Vamos a hacer la primera parte. La derivada del numerador
sería S es 1 y 1 por el denominador es igual al denominador. Aquí lo tenemos, menos el numerador sin derivar, que sería S, por la derivada del denominador. 2, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, sería 2, ya estaba la S por S, por este al cuadrado, menos 1, acuérdense que se le resta, por esto S cuadrado más 9, a la 2 menos 1 sería 1, que no es necesario escribirlo, y luego por la derivada del argumento, que en este caso la derivada de S cuadrado más 9 es simplemente 2, entre el cuadrado del denominador. Esto elevado al cuadrado es esto, como está aquí, elevado a la 4. Ok, entonces ahí estamos trabajando en esa parte. Aquí la tenemos y vamos a ver qué operamos. Entonces aquí tenemos que la derivada es igual, el menos 6 lo distribuimos. Aquí sería, mire, 2 por 2S. Por 2S es 4S cuadrado. Y 4S cuadrado por 6, menos por menos es menos, sería 24S cuadrado por S cuadrado más 9 sobre S cuadrado más 9 elevado a la cuarta potencia. Entonces ahí tenemos la segunda derivada. Ok, ahí la tenemos, la segunda derivada. Que la puede ver aquí que podemos simplificar un S cuadrado por 9. S cuadrado, hay dos términos y en ambos está S cuadrado por 9. Si lo factorizamos, nos queda aquí como factor común y nos simplificaría 1 de lo que tenemos abajo. Por eso ya solo nos queda menos 6S cuadrado más 9 más 24S cuadrado, porque se nos simplificó un S cuadrado de cada término. Y aquí nos queda como S cuadrado más 9 al cubo. ¿Ok? S cuadrado 9 al cubo. Podemos volver a factorizar si queremos el 6 o el negativo 6 y nos quedaría así, menos 6 factor de S cuadrado más 9 menos 4S cuadrado, ¿verdad? Sobre S cuadrado más 9 al cubo, porque podemos seguir S cuadrado menos 4S cuadrado, lo podemos seguir operando. Ok, entonces aquí lo tenemos. S cuadrado menos 4S cuadrado es menos 3S cuadrado, es decir, menos 3S cuadrado más 9. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, acuérdese que es menos 1 al cuadrado, porque acuérdese que K vale 2 y menos 1 al cuadrado es positivo 1. Entonces nos queda simplemente positivo 1 por la segunda derivada, ¿sí? Por la segunda derivada de la transformada. Entonces prácticamente es esto. Entonces esto es igual a 18 por menos S cuadrado más 3, porque para factorizar al 18, acuérdense que 6 por 3 es 18, ¿sí? 6 por 3 es 18 y 6 por 9 es 54, pero si factorizamos al 18 sería 18 por 3, porque 18 por 3 es 54, ¿ok? Fíjense bien, lo podía colocar también 18 S cuadrado menos 3, o como quiera, menos 18 por menos S cuadrado más 3, como usted quiera. Entonces, esta sería la transformada del ejercicio que nos pusieron. Muchísimas gracias por su atención. No olvide, por favor, darnos un premio. ¿Cuál es ese premio? Suscribirse al canal, darle like a cada vídeo, compartir, activar la campanita y comentar. Muchísimas gracias. Desde Honduras, Centroamérica, el profesor Odilio Flores se despide de usted. Hasta la próxima.